Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Continuamos la lectura sistemática de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado al final del segundo libro de los Reyes. Y con esta historia final de los Reyes vamos a introducirnos en otra parte de la historia del pueblo de Dios. Vamos a saltarnos una parte. Pero antes de saltar esa parte, recapitularemos toda la historia desde el principio, desde Génesis. Cuando nos introduzcamos a las crónicas, los libros de crónicas, primero y segundo de crónicas, comenzaremos desde Génesis a revisar toda la genealogía de las generaciones, o sea, la genealogía de los hombres y mujeres, donde se llevó la línea que seguiría al Mesías, a través de Abraham, David y los reyes de Judá. Los libros de crónicas se concentran en los reyes de Judá mayormente, pero comenzando desde Génesis, desde Adán. Entonces, por eso, al terminar el segundo libro de Reyes, haremos ese repaso para después saltarnos a la historia. Y retomaremos un poco más esta historia cuando lleguemos a los libros de los profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que hacer repasos en crónicas? ¿Y por qué tenemos que saltarnos la historia cuando terminemos crónicas? Porque después de crónicas viene Esdras, Nehemías y Esther. Porque la Biblia no está organizada en orden cronológico, sino de forma temática. Y esta segunda o esta parte que estamos leyendo del Antiguo Testamento se llama los libros históricos. Comenzamos con Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esa es la parte histórica. Haremos una pausa, llegaremos a los libros poéticos, a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después llegaremos a los libros proféticos, tanto profetas mayores como profetas menores, para así introducirnos en los 4 evangelios, que también están ordenados en forma temática. No lleva una cronología como tal los 4 evangelios, pero los vamos a disfrutar mucho, tanto aquí en la lectura de la Biblia en un año, como en los talleres de discipulado y de teología bíblica. Eso vamos a tener, mientras Dios nos dé vida, vamos a tener tiempo para seguir estudiando. Entonces les invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias en Segundo de Reyes capítulo 24. Nos habíamos quedado con la muerte de Josías y con el dominio que tuvo Necao, faraón de Egipto, rey de Egipto. Se colocó a Joacás, hijo de Josías, como rey. Joacás no duró sino 3 meses. Y después el rey Necao coloca a Eliaquín, al cual llamaron Joacín. Y aquí viene quizás una confusión de nombre de reyes, con Joacín, Joaquín, pero si tomamos buena nota, podremos ver la diferencia entre un rey y otro. Después de Josías, Joacás. Después de Joacás, Joacín. Y después de Joacín, Joaquín. Y después de Joaquín, Sedequías. Esa es la línea sucesorial de los últimos reyes de Judá. Los últimos reyes de Judá. El último rey de Judá, Sedequías. Se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y es precisamente lo que vamos a leer en este video. Entonces, capítulo número 24. En el tiempo de Joacín y de Necao, subió en campaña Nabucodonosor. Aquí vemos a Nabucodonosor prácticamente por primera vez. Nabucodonosor, rey de Babilonia. A Babilonia ya la hemos visto por lo menos 2 veces. Tenemos 2 referencias de Babilonia antes de este evento. Y es la primera vez que vemos a Nabucodonosor. Lo vamos a ver mucho más en el libro de Daniel. Y en el tiempo de Jeremías y de Ezequiel. Bueno, en el tiempo de Joacín subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años. Pero luego volvió y se rebeló contra él.
¿Cómo llega Joacim a ser siervo de Nabucodonosor si Joacim estaba dominado por Necao, rey de Egipto? Sencillo. Nabucodonosor dominó Egipto. Al dominar Egipto y a Asiria, le fue fácil dominar a Judá. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos. Los caldeos son los babilonios. Tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que había hablado Jehová por sus siervos los profetas. Estaba anunciado de que Judá llegaría a su final como llegó a su final Israel. ¿Habría una restauración? Sí, pero también hubo una destrucción. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, a pesar de que Manasés se arrepintió, y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar a la estructura de Judá. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó y todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y aquí empiezan las conquistas de territorios y los imperios mundiales. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. El 8º año del reinado de Nabucodonosor. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos se llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Aquí pasan varias cosas. Número 1. Le sucedió a Judá lo mismo que le había sucedido a Israel. Los israelitas fueron deportados. Recuerden que eran 2 naciones separadas. Israel en el norte, Judá en el sur. Los israelitas del norte fueron llevados a Asiria, y los asirios introdujeron en la tierra de Canaán, allí en lo que era el territorio de Israel en el norte, personas de otros lugares, lo que mezcló la cultura, la raza, la religión, la economía, todo quedó mezclado por dominio de los asirios. Solo había quedado Judá. Cuando Babilonia domina a Egipto, domina a Asiria y evidentemente domina a Judá, Nabucodonosor coloca al rey que él quería, como lo hizo Necao cuando murió Josías. Colocó al rey que él quiso. Entonces Nabucodonosor colocó al que él quiso. Pero se lleva a mucha gente a Babilonia. ¿Con qué propósito se lo lleva? Se lo lleva primero para cambiarle su mentalidad, cambiarle su religión, cambiarle su cultura, y Nabucodonosor fortalecer su reino. Las deportaciones tenían el propósito de fortalecer el reino y debilitar a la nación que había sido sitiada. No destruida como tal, porque seguían viviendo allí, evidentemente en una guerra siempre hay muertos,
Pero la idea era fortalecer el reino de Judá, fortalecer el reino de Babilonia, manteniendo una población en Judá. Se dejó a los pobres y Nabucodonosor se llevó a los príncipes. Entre los que se llevó Nabucodonosor, hermanos, entre los que se llevó estaba Daniel. Daniel y sus 3 amigos del libro de Daniel. Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Este versículo 14 es el cumplimiento de la profecía que Isaías le había dicho a Ezequías que iba a ocurrir, que sus hijos serían llevados a Babilonia y serían eunucos. ¿Por qué sucedió eso? Porque Ezequías se equivocó cuando los babilonios lo visitaron. En lugar de mostrarle los milagros que Dios había hecho en su vida, lo que hizo fue mostrarle sus tesoros. Y precisamente los tesoros que Ezequías en su tiempo le mostró a los babilonios fueron los tesoros que los babilonios se llevaron para allá, para Caldea. Los caldeos se llevaron a Babilonia todo eso. Y se llevaron a los príncipes y los castraron, hermanos. Los castraron. Los castraron. Yo creo que entendemos perfectamente lo que es una castración. Porque en todos los aspectos. Los castraron en los aspectos físicos y en los aspectos espirituales. Les cambiaron los nombres. Les cambiaron la comida. Le cambiaron el idioma. Le cambiaron la cultura, le cambiaron la religión. Y aún en esa circunstancia había quienes permanecían fieles al Señor. Daniel es un ejemplo, por eso es importantísimo el libro de Daniel. En las clases de discipulado de teología, el libro de Daniel es una materia completa. Entonces se llevó cautivo a toda Jerusalén, a todos los príncipes, allí estaba Daniel y Ezequiel también. Y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías. Matanías, tío de Joaquín, por lo tanto, hermano de Josías. Y le cambió el nombre por Sedequías, hermano de Josías. Creo que no, sobrino de Josías. Por ahí va la cosa. Si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Matanías era tío de Joaquín. Joaquín era hijo de Joacín. Y Joacín era hijo de Josías. Entonces, estamos hablando del Matanías, era sobrino de Josías. Bueno, a este Matanías le cambió el nombre Nabucodonosor y le puso Sedequías. Esto de cambiar nombre era normal, hermanos. Cambiarle el nombre a una persona era cambiarle la identidad. Sus nombres dejaban de ser nombres judíos, nombres hebreos, para convertirse en nombres caldeos. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Que por cierto, Jeremías el profeta, no este Jeremías, otro Jeremías que era profeta, o sea, el profeta que aparece en el libro que lleva su nombre, estaba viviendo precisamente en ese tiempo. El profeta de turno aquí es Jeremías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Hermanos, hubo 3 deportaciones, y esto es importante que ustedes anoten estas fechas. Hubo 3 deportaciones de Babilonia, o de los judíos a Babilonia. La primera fue en el año 605 a.C. En ese primer viaje fue Daniel. Después vino la del 597 a.C. y la última fue en el 586 a.C. cuando fue la destrucción total de Jerusalén.
Todo, el templo, la ciudad, todo. Y ahí es donde se llevan los utensilios de la casa de Jehová, en estas deportaciones. Utensilios que después vamos a ver en el capítulo 5 de Daniel, que había un nieto de Nabucodonosor que le gustaba mucho la fiesta, que también se llamaba Belsasar, por cierto, Belsasar. El tipo le gustaba la fiesta y se puso a beber bebidas, o sea, a alcoholizarse teniendo los vasos sagrados en las manos. Lo vamos a ver en Daniel. No se pierdan la lectura de Daniel, la vamos a disfrutar mucho. Llegamos al capítulo 25, ya para finalizar nuestra lectura. Dice: aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Vamos al año, si no me equivoco, si no estoy errado, esto era el año 586 a.C. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey Sedequías, preso, lo trajeron al rey de Babilonia, hermano, y eso lo trajeron al rey de Babilonia no fue que lo llevaron al ratico, no, eso fueron días de viaje, días y semanas de viaje. Esto es el año 586 a.C. Sedequías se portó mal con Nabucodonosor. A Sedequías lo vamos a ver en el libro de Jeremías y vamos a ver cómo Jeremías le recomienda a Sedequías que le hiciese caso al rey de Babilonia, y a Jeremías lo tildaron de traidor a la patria de Judá. Jeremías advertía que Dios le estaba dando poder al rey de Babilonia, que le hicieran caso al rey de Babilonia. No quisieron escuchar a Jeremías lo metieron preso, a Jeremías lo maltrataron. De broma no lo mataron. ¿Sabe quién le salvó la vida a Jeremías, humanamente hablando? Se la salvó Dios. Nabucodonosor. Humanamente hablando, Nabucodonosor protegió al profeta Jeremías. Pero a Sedequías se lo llevaron. ¿Y qué le hicieron? No le hicieron nada bonito, hermano. Nada bonito. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Tuvo que ver cómo mataron a sus hijos. ¿Por qué? Porque no le hizo caso al profeta de Dios, a Jeremías, que le estuvo dando advertencia. No era que Jeremías estuviera de parte de Babilonia. No, Jeremías no estaba de parte de Babilonia. Jeremías estaba de parte de Dios. Y Dios mandaba advertencia a través de su profeta y Sedequías no hacía caso. Terminó Sedequías viendo cómo sus hijos morían. A Sedequías le sacaron los ojos, pero lo dejaron vivo. Lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, o sea, el templo lo destruyeron, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce, es decir, todos los utensilios del templo que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia.
Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Lo llevaron como trofeo de la victoria, pero el templo ya estaba destruido. El templo destruido completamente. La desolación del santuario. La abominación desoladora, pudiéramos verlo así también, la abominación asoladora. El pisoteo del santuario, cosa que vamos a entender cuando lleguemos al libro del profeta Daniel. Las dos columnas, un mar, el mar es el recipiente que tenía agua, las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la obra de la columna con la red, con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. Mira, esto no fue nada fácil, nada bonito. Esto no fue nada agradable y yo te aseguro que muchas personas hasta seguramente insultaron al rey de Babilonia y por eso perdieron la vida. Me imagino que muchos, y eso lo vamos a ver con más detalle en el libro del profeta Jeremías, aquí es donde toma sentido, hermanos, toma sentido las profecías de Jeremías. O sea, leerse el libro de Jeremías sin haber pasado por esta historia nos va a quedar la enseñanza a la mitad. Aquí es donde cobra sentido las profecías de Jeremías. No era nada bonito pasar por esta experiencia, eso fue una experiencia traumática, pero muchos, aseverando que eran el pueblo de Dios, decían, no, Dios a nosotros nos protege. ¿Y por qué la protección del Señor no estaba con Judá en ese momento? Porque, lamentablemente, no todo el mundo estuvo dispuesto a la reforma que propició Ezequías y Josías. No todo el mundo estuvo dispuesto. Y si bien yo he dicho en otras oportunidades que Dios le dio victoria tanto a Israel y a Judá por amor a los fieles, no quiere decir que aquí no había fieles. Lo que quiere decir que estas fueron las gotas que derramaron el vaso. Porque todo tiene un tiempo. La gracia del Señor tiene un límite. Siempre va a haber fieles en todas las épocas. Pero la gracia del Señor tiene un límite, hermanos. Se acaba el fin del tiempo de gracia, lo que dice Apocalipsis. El que esté sucio, siga ensuciándose. El que esté santo, siga santificándose. Pero esto va a llegar a su final. Dios tiene que ponerle fin, coto a toda esta historia. Lo que sucedió en Judá es un reflejo pálido de lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. El Señor nos va a llevar a la patria celestial y va a renovar la tierra. La va a purificar. Va a quitar todo lo malo. Muchos lamentablemente experimentarán la muerte segunda, que dice Apocalipsis, la muerte eterna. Entonces, ahora es un tiempo de gracia. Esto no sucedió de la noche a la mañana, hermano. Esta deportación a Babilonia pasó por el año 605, por el año 597, por el año 586. Nabucodonosor fue un rey paciente para con Judá. Y esa es la razón por la cual Jeremías advertía. Y por eso fue que a Jeremías le perdonaron la vida, porque todo el mundo se enteró que Jeremías le decía al rey Sedequías, oye, hazle caso al rey de Babilonia. Si quieres vivir, si quieres salvar a las personas, hazle caso al rey de Babilonia. Porque Dios así lo ha determinado. Y no fue que lo determinó ahora, es que lo viene diciendo desde que Ezequías era rey. Así como hubo una profecía de Josías muchos años antes, así también hubo una profecía de Babilonia. Una profecía de Babilonia que también está registrada.
en las profecías de Ezequiel y de Isaías. El pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Fíjate que no destruyó a Jerusalén al 100%, sino que dejó gente, destruyó los muros, destruyó el templo, sí, hubo gente que murió, pero dejó un gobernador con la gente que estaba allí como una provincia de Babilonia. Y oyendo todos los príncipes del ejército... ¡Ay, por cierto, que se me había olvidado! El capítulo número 3 de Daniel se cree por la historia, la estatua que construyó Nabucodonosor totalmente de oro, donde se vio el milagro de cómo Dios protegió a los 3 varones que no se postraron ante la estatua y Nabucodonosor los lanzó en un horno de fuego. Porque déjeme decirle que todo esto está pasando y Daniel ya está en Babilonia. El capítulo 1, 2 y 3 de Daniel ya habían tenido su cumplimiento para este momento histórico en el cual estamos. Mientras está sucediendo esto, mientras nosotros estamos leyendo Segundo de Reyes, en paralelo estaban ocurriendo los eventos de Daniel 1, 2 y 3. Nabucodonosor ya había sido testigo del milagro de los 3 varones del horno de fuego. Porque según la historia, todos los gobernantes de las provincias tenían que ir. Y el gobernante de la provincia de Judá, o quien estaba dentro de las provincias de Judá, era Sedequías. Y cuidado si no Sedequías, que posiblemente estaba allí, se postró ante la estatua de oro, que lo más seguro es que sí. Igual que Joaquín, que estaba preso en Babilonia. Tenemos que postrarse ante la estatua. ¿Quiénes no se postraron? Misael, Azarías y Ananías. Sadrán, Mesach y Abednego. Para este momento histórico, ya todos esos eventos de Daniel habían ocurrido, hermanos. Oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mishpa, Ismael, hijo de Netanías, este Ismael, malo, Jonadab, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos. Fíjate que los caldeos hasta hablan, o sea, los caldeos son buenos políticos, pero ellos lo que están intentando es fortalecer el reino de Babilonia. Lo que menos quieren es más guerra. Por lo que estamos leyendo, Gedalías le dice: mira, no temáis ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra, sirvan al rey y los va a ir bien. Pero evidentemente había un rencor por parte de muchos judíos. Mas en el 7º mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías. Imagínate, el gobernador que había puesto Nabucodonosor lo mataron. Y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. ¿Cómo crees tú que iba a reaccionar Nabucodonosor sabiendo todo esto? Levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con sus capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Claro, ellos primero hacen su fechoría, hacen su delito. Como saben que Nabucodonosor no se va a quedar con los brazos cruzados, terminaron ellos huyendo. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, 37 años desde el año 605, imagínate, 37 años. En el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, ya se había muerto Nabucodonosor. Fíjate cómo estamos saltando la historia rápidamente. Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Evil-Merodach. Evil-Merodach, si no me equivoco, de todos modos ustedes me corregirán si saben un poco más de historia que yo, era hijo de Nabucodonosor, si no me equivoco. Y les habló con benevolencia y puso su trono más allá que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia.
Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Los reyes de Babilonia, que aunque no les temblaba el pulso en el momento que tomaban las decisiones, también fueron reyes misericordiosos, iguales que los reyes persas. En el libro de Esther y en el libro de Esdras y Nehemías, vamos a ver el dominio de los reyes persas. Y los reyes persas también fueron bondadosos. Con todos los errores que tenían, porque tenían muchos errores, Nabucodonosor fue influenciado espiritualmente por Daniel. Y eso lo sabemos por historia y por revelación. Y Asuero, rey de Persia, fue influenciado positivamente por Esther. Ciro el Grande, el rey persa, también fue influenciado por Daniel y por otros siervos más del Señor. Y nosotros podemos ver cómo el Señor quería que esos reyes no judíos, no israelitas, pudiesen experimentar también una transformación. Nabucodonosor pasó por un momento de transformación bastante fuerte. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 de Daniel. Pero Nabucodonosor llegó a reconocer la grandeza del Señor, igual que Ciro, igual que Asuero, igual que Artajerjes. Entonces, lo que Israel no hizo con su testimonio, tuvo que hacerlo Dios de una manera extraordinaria. Dios quiere la salvación de todo el mundo, pero lo que estamos viendo aquí con Judá, que había sucedido con Israel, fue la consecuencia directa de haberse apartado de los mandamientos del Señor. Todo esto es consecuencia, hermano. Ya no hay templo, ya no hay muros, ya no hay rey en Judá. Se quiebra la línea sucesorial que se retomaría después. ¿Todo por qué? Por haberse apartado de los mandamientos del Señor. ¿Por qué en el siglo XXI el cristianismo ha caído tanto en descrédito? Porque nosotros hemos dado mal testimonio. Nosotros nos hemos apartado de los mandamientos del Señor. Porque nosotros como estructura eclesiástica, y voy a hablar a nivel general, no hemos sabido reflejar correctamente el cristianismo. Nosotros como cristianos no hemos sabido tratarnos. Estamos como Israel y como Judá. Tenemos los mismos ideales, los mismos textos sagrados, y no nos llevamos bien entre nosotros como cristianos. No sabemos hablar con respeto al momento de sentarnos a estudiar la Biblia. Mejor dicho, no nos sentamos a estudiar la Biblia, nos sentamos a debatir, a ver quién tiene la razón. Entonces, las iglesias, las denominaciones, las estructuras eclesiásticas no han crecido más a causa de nosotros mismos. ¿Sabes cuántas personas son invitadas a las campañas y nunca van? ¿Sabes cuántas personas entregan su corazón al Señor y al poco tiempo se desaniman y se apartan de la fe? ¿Sabes cuánto lamentablemente han dicho, yo para allá no vuelvo más? ¿Y eso es por culpa de quién? No, es que el diablo anda por ahí. Sí, el diablo anda por ahí, eso es verdad. Pero no seamos nosotros instrumentos del diablo. Somos nosotros los que estamos dando mal testimonio. No somos perfectos, no somos perfectos. Cometemos errores, cometemos errores. Nos equivocamos, nos equivocamos. Como todos los personajes anteriores leídos. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cada día depender del Señor para que Él transforme mi vida y para que no vea terribles resultados. ¿Sabe cuál es la verdad presente, hermano? La verdad presente es que al final, cuando Cristo venga, las estructuras eclesiásticas no tienen razón de existir. Las estructuras se van a terminar. El despertar va a tener que ser individual y ese despertar está comenzando ahora. Porque es ahora que se están levantando los siervos profetas del Señor. Con un escrito está, diciendo un mensaje que lamentablemente no se está escuchando en la mayoría de los lugares, pero se está escuchando de forma individual, por aquí y por allá. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje que está resonando el día de hoy.
Se llama el mensaje de los 3 ángeles. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, este beberá el vino de la ira de Dios. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bienaventurados los que de aquí en adelante duermen en el Señor. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y nosotros somos la generación actual que debe proclamar este mensaje. ¿Que no lo quieren escuchar? Bueno, no lo quieren escuchar, pero Jeremías tenía que decir lo que tenía que decir. Hoy nosotros tenemos que decir lo que sea correspondiente decir para la gloria del Señor. Con amor, con respeto, pero con firmeza. Como dijo el sabio Salomón, que con toda su sabiduría metió la pata hasta el fondo muchas veces. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y como dijo Pablo en la carta a los Colosenses, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno. Y yo solo puedo decirte en esta oportunidad, es que estas historias que nos llevan a la reflexión, si tomamos en cuenta sus instrucciones, se fortalecerá nuestra fe y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y lo que más deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quiero darle las gracias a todos los que me acompañaron hasta el día de hoy leyendo la Biblia en un año. Terminamos el segundo libro de los Reyes y en un próximo video comenzaremos con el primer libro de las Crónicas. Sí, tiene muchos nombres, sí, parece un poco tedioso, pero hay tan grandes lecciones que no podemos omitir. Vamos a disfrutar Crónicas, así que si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas, activa la notificación, compártelo con otras personas y nos vemos aquí, en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.